Hoy celebramos la preciosísima fiesta de la Transfiguración, una de las fiestas más preciosas que existen, una gran invitación a la fe, a la esperanza, a la alegría, una gran invitación a contemplar asombrados el precioso rostro de Cristo, que enamore nuestro corazón. Vamos a verlo. Estamos a martes 6 de agosto. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Antes de comenzar a leer este santo Evangelio, quiero decirte que me alegro de corazón de estar contigo hoy. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra el corazón para escuchar atentamente la palabra del Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Me vais a permitir que el comentario de hoy sea más breve de lo habitual, porque me tengo que ir a la Santa Misa y solo tengo 10 minutos para hacer este comentario. Solo puede durar 10 minutos porque en 10 minutos me tengo que marchar. Creo que es muy importante que entremos en el misterio de esta fiesta de la Transfiguración. La Transfiguración fue un acontecimiento histórico, real, que lo vivieron en primera persona 3 apóstoles. Los 3 que Jesús escogía cuando era algo muy íntimo, que quería que hubiese muy pocos testigos. Cuando Jesús quería algo así, llamaba a Pedro, a Santiago y a Juan, y les llama para que vayan con él al monte Tabor, el monte de la Transfiguración.
estaban allí, estaban orando, y de repente Jesús se transfigura. ¿Qué quiere decir? Se transforma. De repente su rostro empieza a brillar. De repente sus vestidos empiezan a brillar. Empieza Jesús a emitir luz. Y se dan cuenta aquellos 3 testigos, aquellos 3 apóstoles, que Jesús no es solo un ser humano, que Jesús es un ser divino. Porque ¿cuándo has visto que salga luz del rostro, de las ropas de un ser humano? Entonces, al darse cuenta que Jesús es mucho más que un ser humano, por verle así, irradiando gloria, aumenta profundamente la fe de los discípulos en él. Después, cuando ellos lo cuentan, después de la resurrección, porque Jesús les dice que no lo cuenten hasta después de la resurrección, aquel hecho aumenta también la fe de todos los que lo escuchan. Nosotros también estamos llamados a contemplar en oración, en profunda oración, a Jesús transfigurado. Imagínatele transfigurado. Imagínatele irradiando una luz única de su rostro, de sus vestidos. Imagínatele irradiando una belleza como no existe en este mundo. Imagínatele que no solo le ves como un ser humano, sino que notas perfectamente en su aspecto que es Dios. Imagínate esto. Ese es el misterio de la transfiguración. Entonces, cuando tú oras contemplando este misterio, aumenta tu fe. Aumenta tu fe en que Jesús es Dios. Aumenta tu fe en que Él lo puede todo. También aumenta, como consecuencia directa del aumento de tu fe, aumenta tu paz y tu alegría. Y también tu esperanza. La fiesta de la transfiguración es una invitación poderosa de Dios a que nosotros, los cristianos, dediquemos mucho tiempo a la contemplación del rostro de Cristo. La contemplación del rostro de Jesús. Tienes que dedicar mucho tiempo a contemplar el rostro de Jesús. Muchas veces dedicamos demasiado tiempo a mirarnos a nosotros mismos. Dedicamos demasiado tiempo a pensar en nosotros mismos. No pienses tanto en ti. No te mires tanto a ti. Piensa en Jesús. Mira a Jesús. Cuando nos miramos a nosotros mismos demasiado, eso no nos ayuda, no nos hace ningún bien. Pero cuando miramos mucho a Jesús, y mucho menos a nosotros mismos, eso nos hace un bien enorme. Porque mirar a Jesús ensancha el corazón, alegra el espíritu, llena de esperanza
llena de paz, cosa que no ocurre cuando nos miramos a nosotros mismos. Esto es todo por hoy. Ya tengo que terminar. Me ha alegrado muchísimo de estar contigo en este día. Te invito, si quieres profundizar en esta fiesta de la Transfiguración, leernos los números, vamos a ver, los números 554 y siguientes del Catecismo. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.